Hola, aquí estoy con mi tío Mario Alberto Asa Treviño. Comenzamos la entrevista. Ok. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací el 10 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. ¿Qué estudios tienes? Tengo estudios de licenciatura en informática y maestría en ingeniería industrial en la Universidad de Anáhuac. ¿Por qué haces software? Desde muy chiquito se me dio, bueno, chico me refiero, o sea, me llamaron las computadoras cercano a los 15 años más o menos, que era cuando estaba entrando a la preparatoria, había taller de computación, tomé el primer taller de programación y aprendía en base a revistas porque pues no tenía computadora. Y ya a partir del segundo semestre de la preparatoria, me hice cargo con otros compañeros del laboratorio de computación y ahí empecé a programar. Ya después mi papá me compró una computadora Atari y con otros amigos me prestaban de vez en cuando su Commodore 64. Entonces aprendí a programar en Apple IIe, en Atari, en las Commodore 64 y PC apenas estaban comenzando, entonces la PC de IBM, entonces también más o menos me tocó comenzar. Y dije, de aquí soy. O sea, me gustó mucho y se me facilitaba bastante. ¿Qué opinas de la venta del avión? De la venta del avión, bueno, primero, el avión no puede venderse porque al final de cuentas no es propiedad del gobierno, es algo que se tiene que ir pagando como una renta, le llaman leasing. Este, yo creo que fueron gobiernos anteriores, a lo mejor responsables de haber adquirido una aeronave bajo esos costos y el hecho de que se ponga la rifa o quererlo vender, pues se me hace así como patadas de ahogado para intentar deshacerse de ese gasto o de ese costo. Yo honestamente considero que fue demasiado una cortina para tapar otras cosas, el dedicarle tanto tiempo a ese tema de la venta del avión cuando tenemos problemas más importantes en el país. ¿Cuál es tu postura ante las decisiones de AMLO? Yo considero que debe tener un gabinete mejor armado, mejor informado para tomar decisiones y que le digan a él cuándo sí tiene que tomar una decisión acertada o que dé ciertos criterios de lineamiento, pero ese de ser el todólogo y el dedólogo o el mesías no va con las necesidades del país. Su gabinete tiene que conformarlo con gente que sepa lo que hace. ¿Cómo fue que conociste a tu esposa? La conocí por cartas, porque yo escribí a una mezquita en Ecuador buscando esposa y al mes de haber escrito me respondió ella y nos estuvimos escribiendo por cartas. Apenas comenzaba el Hotmail y el Messenger de Hotmail, entonces estuvimos ahí en ese periodo de tiempo. ¿Cómo decidiste tu carrera? Mi carrera, bueno, tenía también intenciones de estudiar matemáticas que me gustaban mucho, pero decidí por irme por algo que sí me gustaba, pero también que comercialmente me iba a dejar dinero, entonces por eso me decidí por la computación. ¿Por qué decidiste el Islam como religión? Bueno, yo ya había dejado el catolicismo algunos años atrás
Y estaba yo escribiendo un libro que tenía que ver con los aspectos más fundamentales del ser humano, o sea, qué lo convierte en ser humano y qué lo convierte en un ser espiritual. Y me puse a estudiar de religiones principales, el catolicismo ya la conocía, estudié un poquito de judaísmo, del islam, del budismo, y mientras más leía del islam, más me gustaba. Y la verdad es que no es muy diferente con otras tradiciones judeocristianas. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, es un acercamiento que Dios me está ofreciendo y decidí aceptarla como mi religión. ¿Qué es lo que más te gusta de tu religión? Que lo abarca todo. O sea, ahí el Islam no solo es una vida religiosa y una vida secular. El Islam lo abarca todo. O sea, abarca tanto tus cuestiones en tu religión o la forma en que llevas tus oraciones, la forma en que vas a la mezquita, a los sermones, pero también te enseña cosas de cómo comer, cómo vestir, cómo llevarte con tu esposa, con tus hijos y muchos otros aspectos. Entonces cubre todos los aspectos de tu vida. ¿Por qué quisiste dejar el catolicismo? Mm, fue por juzgar una religión por ciertos líderes de la misma y por sus practicantes, lo cual es incorrecto. Ya obviamente años después pues, uno se da cuenta de que no tiene que ver una cosa con la otra. Tuve algunas desavenencias con dos órdenes, con personas que decían que practicaban el catolicismo. Por eso lo dejé. ¿Qué opinas de Osama Bin Laden? Un tipo nefasto, le hizo mucho daño al Islam. Eh, ¿Cómo se llama? Mal llamado, se le llaman salafistas cuando en realidad no era salafista, él era de la hermandad musulmana, una corriente que viene de Egipto y que en cierto sentido genera personas radicales. Y pues ellos creen haber hecho mucho daño al Estados Unidos y todo lo demás, pero en realidad lo que trajeron fue miedo a que la gente no conociera del Islam durante muchos años. De hecho, yo recuerdo haber sido perseguido, o bueno, si no perseguido, por lo menos monitoreado por las autoridades mexicanas, el CISEN en particular, o lo que existía antes que era el CISEN, que nos tenían monitoreadas comunicaciones, nos tenía monitoreados la forma en que nos conducíamos en la vida, hasta que después se dieron cuenta que nosotros no éramos de peligro. Pero sí hubo muchos conflictos con las personas al decir, ah, tú eres musulmán, eres terrorista, cuando no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos, Joshua de casi 18 años y Isaí de 15. ¿Por qué le pusiste así a tus hijos? Bueno, a Joshua, porque siempre me gustó ponerle un nombre bíblico. Joshua es Josué en árabe. Entonces yo decía que si algún día él podía ir a una mezquita que pudiera tener chance de ¿cómo se llama? De ir ya sea a Arabia Saudita, por ejemplo, donde está la Meca o la mezquita del profeta, o ir a Jerusalén sin tener problemas. Y el nombre también tiene mucho significado. Josué era un seguidor de Moisés y de hecho él fue después de la muerte de Moisés el líder del pueblo de Israel. Y Said,
este, me dice mi esposa que mi cuñado y ella al mismo tiempo soñaron ese nombre. Entonces me dijeron al día siguiente que desearían que se pusiera Said porque le habían soñado, entonces por eso le pusimos. Said quiere decir risueño o feliz. ¿Desde hace cuánto usas lentes? Desde los 11 años más o menos, fue como por quinto de primaria. No recuerdo muy bien cómo habrá sido. Me imagino que me acercaba mucho al pizarrón o pedía permiso para poder, porque no veía yo nada. A lo mejor me dolía la cabeza. Lo que sí sé que me llevaron mis papás, bueno, mamá, con una oftalmóloga y ya me hizo lentes y desde entonces permanentemente los ocupo. Alguna vez intenté utilizar pupilentes, la verdad es que no me acostumbré y por eso siempre ocupo los anteojos. ¿Qué opinas de la canción de Jesucristo, el robot del futuro? Eh, la verdad es que, bueno, la escuché un ratito. Mm, pues yo tengo en buena concepción a Jesús y no me latió mucho. O sea, sí por el hecho de a lo mejor atraer gente joven hacia el mensaje de una religión, pero no se puede comparar un personaje de un profeta con un robot. ¿Cómo te sientes en tu matrimonio? Bueno, pues ahorita estamos separados, estamos en proceso de divorcio. Ya tuvimos, bueno, desavenencias entre mi esposa y yo, y estamos arreglando ese tema. ¿Cómo ves la tecnología actual contra la que había en tu época como estudiante? Bueno, esto es muy padre, por ejemplo, tener ya acceso a información desde relojes, desde tabletas, celulares, música, por ejemplo, también ha sido un cambio radical de tener acetatos, cintas, o sea, cintas o cintas de cassette y ya tenerlo de manera digital, la verdad es que está padre, ¿no? Lo que sí considero que nos estamos enfocando demasiado en la tecnología y no a vivir como seres humanos. Si hicieran una serie sobre ti, ¿quién te gustaría que saliera? Una serie sobre mí que me gustaría que saliera, pues yo creo que muchas personas, mis abuelos, mis papás, ¿cómo se llama? Algunos de los tíos, primos. O sea, yo en realidad siento que, o considero que he sido bendecido con la familia que Dios me ha otorgado en todos los aspectos, incluyendo también a mi actual esposa y a mis hijos. Si fueras mujer, ¿qué deberías saber sobre los hombres? Uh, yo creo que una cosa importante es saber que los hombres y las mujeres pensamos de manera diferente. Las mujeres y los hombres se enfocan en cosas diferentes o de manera diferente. Y yo creo que eso ayuda, por ejemplo, si fuera mujer, a pensar o tratar de comprender a la otra persona de mejor manera. Tres libros que hayan influido en su vida. Tres libros, bueno, el más importante que he leído es el Corán, que es el equivalente de la Biblia de los católicos, que también leí del Antiguo, bueno, partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eh, Eso sería como que el principal. Otros libros adicionales, no mencionaría uno en particular, pero sí varios libros de Gibran, Jalil Gibran, que también definían mucho, al menos de mi forma de pensar o de ser un poquito más abierto.
Y a mí siempre me ha gustado la ciencia ficción. Entonces, desde muy pequeño fui asiduo lector y podría decirse que ¿cómo se llama? Las 20.000 leguas de viaje submarino también me abrieron los ojos a pensar siempre en cuestiones de ciencia. ¿Quién es la reina más famosa de la historia? Pues yo creo que de la reina, aparte de la Isabel II, que llevan muchos años en reinado, este, también una de sus antecesoras, no recuerdo si fue Isabel I o la reina Victoria, también fueron personajes importantes en el mundo. ¿Qué opinas de Peña Nieto? Peña Nieto, pues la verdad es que fue un títere de quién sabe qué organismo o personas, porque en realidad no considero que haya sido presidente, sino más bien le dijeron qué tenía que decir en cada momento. No creo que haya tomado decisiones, sino más bien era control, me imagino, del PRI o de ciertos elementos de muy alto nivel. ¿Cuáles son los 5 continentes? Tenemos Oceanía, tenemos África, Asia, Europa, América, a ver, vamos a América, Oceanía, Europa, Asia, África, pues creo que ya están todos. Cuando te conté de Alucard del Vampiro 1, que era un loquendero, luego le dijiste a mi Ajá. papá, ¿qué es eso? ¿Por qué le dijiste a él y no a mí? No me acuerdo, hijo. Sinceramente no recuerdo. No sabría decirte por qué le respondí a tu papá. Pero si tú lo hiciste, deberías saber por qué. Mm, hay veces que recuerdo las cosas que digo y por qué lo digo y hay veces que no lo recuerdo. O sea, no soy tan fijado en esos temas. ¿Qué crees que haya en Plutón? Ah, eso suena interesante. Pues hay, bueno, la verdad es que los planetas que nos tocaron en este pedacito del universo son bastante interesantes. Es, sobre todo las lunas de Júpiter, ¿no? Que su interacción es complicada y debido a su gravedad sufren calentamientos y cambios constantes, ¿no? Ahora de Plutón, pues creo que nada más nos hemos acercado unas 2 o 3 veces y no sé si haya alguna cuestión así como que valga la pena explorar. Digo, me gusta la astronomía y todo lo que tiene que ver así con ciencias. Y yo creo que valdría la pena en algún futuro tener sondas alrededor de todos los planetas para ver, no solo que sean pasos así de que intentar hacer que de una misión se descubran pues, brevemente ciertos temas de cada planeta. Yo creo que deberíamos buscar tener de forma permanente sondas alrededor de cada uno de los planetas. Y nada más por último, sí no me latió mucho cuando, bueno, ya lo regresaron, ¿no? Pero cuando la sociedad astronómica les cambió de régimen, cuando nosotros pues ya lo habíamos concebido así desde hace muchos años, ¿no? Como planeta. ¿Cómo empezaste a ver el precio de la historia? Precio de la historia, pues yo creo que no lo recuerdo cuál habrá sido el primer capítulo. En aquel momento sí tenía televisión por cable, ahorita no tengo. Y yo creo que cambiándole, pues de repente apareció el programa y se me hizo muy interesante, porque primero también pues, te ríes con ciertas tonteras que hacen
pero también conoces de muchos aspectos de la historia, pues más americana que de otros lados, que, que no sabías que había, ¿no? Y pues, que cada persona puede tenerle o darle un precio o un valor a las cosas que va atesorando a lo largo del tiempo. Si hubieras estudiado otra cosa, ¿qué hubiera sido? Yo creo que entre matemáticas o ingeniería mecánica. ¿Cuál es tu canción favorita de Queen? Love of my life, el amor de mi vida. ¿Cuál es tu canción favorita de todas las que existen? Esa. Lo que pasa es que para mí mi banda favorita es Queen. Haz de cuenta que para mí Queen es el 10 y otras bandas para mí significan el 2 o el 3. O sea, para mí Queen es la banda. ¿Cómo? Pero el 10, ¿no habrás querido decir el primero? Bueno, como 10 de calificación. O sea, del 1 la menor al 10. Para mí Queen siempre ha sido mi banda de referencia. ¿Qué hubieras hecho si fueras hijo adoptivo? Pues yo creo que querer mucho a la gente que me dio la oportunidad de vivir con ellos y de darme un lugar. ¿Qué es lo más padre que te ha pasado? El nacimiento, bueno, aparte del aceptar el Islam, el nacimiento de mis hijos, porque estuve en los dos nacimientos y fue una experiencia muy bonita. ¿Cuántos hermanos tienes y cómo se llaman? Tengo dos hermanos, yo soy el hermano mayor, me sigue Carlos y después sigue mi hermano Enrique. ¿Qué tiene que hacer un alumno de comunicación para aprender a programar? Bueno, lo más importante es tener lógica. Lógica significa saber qué pasos debo de hacer para llevar alguna tarea. Y eso no necesariamente se requiere de un lenguaje de programación en particular, sino con que sepas qué pasos hay que llevar para hacer una tarea, con eso ya llevas una enorme ventaja. Hay lenguajes de programación sencillos de aprender, este, como Basic o otros lenguajes que utilizan lenguaje humano, entonces es bastante sencillo. Te digo, repito, el tema es aprender a tener lógica. De ahí con eso lo demás es más fácil. ¿Qué harías si te ganaras la lotería? Si ganara la lotería, pues yo creo que haría varias cosas. Uno, comprar locales, departamentos o algo así para rentarlos. Y ya con lo que obtenga de ciertas rentas, darme un año, o no, tal vez no un año, unos 2, 4, 5 meses para viajar por el mundo. No necesariamente de manera ostentosa, pero a lo mejor hasta de mochilero para aprender de otras culturas o de otros países. Si te ofrecieran trabajo en otro lugar pagándote lo mismo, ¿cambiarías de trabajo? Mm, yo creo que ahorita no, porque ahorita soy socio de una empresa, entonces, a menos de que me hicieran socio o alguna otra forma de compensar, no necesariamente monetaria, probablemente lo pensaría. ¿Qué opinas del programa Acábatelo de Multimedios Televisión? Hijo, la verdad es que no lo he visto, pero si me permites unos segundos, deja ver de qué se trata. No, nunca lo he visto. No, no, no podría darte una opinión, porque casi no veo televisión. ¿Eres buen patinador? No, pésimo. Solo pude utilizar la patineta, pero los patines ya de 4 rueditas en línea o de hielo, nunca fui bueno para eso.
¿Cuál es tu color favorito? El gris. Di 5 palabras que te describan. 5 palabras que me escriban. Eh, paciente, empático, inteligente, callado y comprensible. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues a niveles generales podría decirse que la mexicana. Y una en específico, Ah, ¿tienes? ok. Como platillos, este, las albóndigas en chipotle, los nopales capeados, rellenos de queso, ¿cómo se llama? La sopa de chipilín, este, el mole poblano. Mm, Hijo, ya se me hizo agua en la boca. ¿Cómo se llama? La tinga, también me gusta bastante. En realidad soy así como platillos muy sencillos, también picadillo. Eh, ¿Cuál es el mejor disco de música según tu opinión? Yo creo que comparto el de mucha gente, el disco de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. ¿Cuándo y con quién fue tu primer beso? Eh, ¿Cuándo? No recuerdo. Estaba yo en secundaria y fue en el rancho del papá de mi tía Jesús y el beso se lo di a una de sus sobrinas. Si recuerdo bien su nombre, era Karina. La verdad es que fue muy bonita experiencia. ¿Qué significa tu nombre? Mi nombre, hasta donde sé, la verdad es que la última vez no lo he checado bien, pero creo que significa literalmente ser hombre. ¿Quiénes son tus artistas preferidos? Artistas preferidos. De televisión no podría decir alguno en particular, porque te digo, casi no veo televisión. De la música, Freddie Mercury, Brian May, Carlos Santana, ay, se me escapa. Pat Benatar, una mujer, Bonnie Tyler, ay, se me escapa el nombre de otra mujer, pero en términos generales son los que más me gustaban. ¿Tienes mascotas? No, ahorita no tenemos mascotas. ¿Qué lugar de México te encanta? ¿Qué lugar de México me encanta? Chiapas es muy bonito. Y también me gusta, pero más por la cercanía con la familia, toda la parte del desierto, Monterrey, Saltillo. De chiquito, ¿cuáles eran tus caricaturas favoritas? Los Looney Tunes, creo que se llamaba Polly y Polek o algo así. Y seguramente alguna de Disney, porque desde chico soy muy fan, pero de chico me refiero muy pequeño, muy fan del Pato Donald. ¿Qué harías si viajaras en el tiempo? Si viajara en el tiempo, no sé, bueno, primero me gustaría a lo mejor ir a los alocados años 20. No sé, siempre me ha gustado la música y la forma en que cambió la sociedad. Si llegara a inicios del siglo XX, invertiría en las empresas de tecnología
que en su momento fueron importantes, como IBM, como Apple, como Motorola o algo así. Y a lo mejor hasta me gustaría entrar en centros de investigación de esas compañías. Si tuvieras la oportunidad de crear una banda, ¿con quién te gustaría formarla? Este, yo creo que con mi hijo Joshua, de entrada. Y a lo mejor hasta con sus amigos también, porque ellos ya están armando su banda. ¿Crees que has tenido éxito? Yo creo que el éxito lo podemos definir de varios aspectos, pero lo que yo siempre he buscado es dejar una pieza de mí, de mis pensamientos, de la forma en que me comporto en la vida al resto de la sociedad. Y en ese sentido podría decirse que sí he tenido éxito. Si ya lo hemos visto, si lo vemos de otra perspectiva, a lo mejor económica o de aprendizaje, todavía sigo continuando en esa parte de la vida. Me ha ido bien de repente, otras veces no tanto, pero al final de cuentas sigo aprendiendo, gracias a Dios, en la vida. ¿Algún mensaje para mis suscriptores? Este, Bueno, pues que se suscriban a tu canal. Eres un sobrino muy especial para mí y una persona que comprende muchos aspectos de la vida que normalmente dejamos pasar por alto y seguramente tú tienes mucho que aportar a la sociedad. Bien, muchas gracias por la entrevista. No, de qué, hijo.